Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó: supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle: amigo, préstame 3 panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde: no me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo, se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando el 17º domingo durante el año, que si en este ciclo C le quisiéramos poner un título, como se hace habitualmente, diríamos el Domingo del Padre Nuestro, el Padre Nuestro que tradicionalmente se llama también la oración dominical, porque la comunidad cristiana se reúne en la mesa de la Eucaristía alabando y adorando al Padre que se manifestó en Jesús para nuestra salvación. Solo el evangelista de este ciclo, San Lucas, hace notar que la enseñanza del Padre Nuestro brota de la misma oración del Señor. Hemos escuchado, Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: enséñanos a orar. Es entonces cuando el Señor enseña la oración dominical. El Evangelio es realmente una transmisión, una tradición de la oración del Señor. El Padre Nuestro forma parte de lo que hemos recibido de Jesús. Hay que tener siempre presente la venerable e insuperable monición del ordinario de la misa: recepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Fieles al mandamiento del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Jesús acompaña la tradición, la entrega del Padre Nuestro con una catequesis sobre la oración, sobre la insistencia, la perseverancia y la bondad de Dios, comparada con nosotros que no somos a veces tan buenos, solemos dar cosas buenas, cuanto más el Padre del Cielo lo hará. Por ello, esto es significado con esas dos parábolas para sostener la necesidad y la frecuencia de oración, como Jesús, el Verbo encarnado que frecuentemente oraba. La vida cristiana es un continuo pedir que Dios se dé, buscar para que Él sea encontrado y llamar para que seamos recibidos por Él en su presencia. Por otra parte, Dios está siempre dispuesto a darnos el Espíritu Santo, su amor, lo que le es más propio, cosas buenas. Dios nos da cosas buenas. Podemos invocar a Dios como Padre, Abba, porque hemos resucitado en Cristo, como escuchábamos a Pablo en la segunda lectura. Los hombres que viven según la alianza, como Abraham, tienen poder sobre el corazón de Dios, son audaces y obstinados en su oración de intercesión. Vemos cómo Abraham regatea como si fuera un mercader oriental el favor de Dios sobre Sodoma.
quisiera decir 2 palabritas sobre la primera lectura. Todos los números en esa lectura, cuando empieza Abraham el regateo, son múltiples de 5 y por tanto la misericordia de Dios se multiplica hasta el infinito, la misericordia, Dios que es misericordioso. Pero también está, como nos recordaba la lectura propia del sábado, el Evangelio, estamos meditando en la semana hasta el próximo viernes, el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que son las parábolas. El sábado tocó la parábola del trigo y la cizaña. En este mundo crece el trigo y la cizaña, y Dios espera hasta el final para no arrancar un trigo junto con una cizaña. Las plantitas se confunden al inicio de la germinación y al final no, porque el trigo tiene peso y se distingue claramente de la cizaña. Entonces en este mundo convivimos buenos y malos. ¿Por qué? Porque por la libertad en nuestro corazón también hay bondad y maldad. Podemos elegir bien y podemos elegir mal. Por eso necesitamos la justicia, por eso necesitamos la corrección o el castigo, y por eso y sobre todo necesitamos la salvación. Y en el texto de Abraham, recordábamos la semana pasada que Abraham recibe a 3 forasteros y espontáneamente los atiende. Dice, bueno, el año que viene, cuando venga para esta fecha vas a tener Isaac. Pero después sucede que estos 3 forasteros parece que eran Dios, o un representante o el ángel de Dios que va a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces dicen ellos mismos, para sí mismos, Dios dice para sí, no le puedo ocultar a mi amigo Abraham. Fíjense lo que logra la oración. Si nosotros rezamos bien, Dios nos tiene por su amigo y no nos puede ocultar lo que va a hacer, no le puede ocultar lo que voy a hacer. Entonces le cuenta que va a destruir. Y miren el corazón de Abraham, intercede por la ciudad. Señor, si hubiera 50 justos, si allí hubiera 50 justos, ¿la salvarías? Y Dios dice, por amor a esos 50 la perdonaré. Porque primero es como que lo hace reflexionar a Dios, reflexionando a Abraham propiamente. Dice, que no se diga que el Señor va a tratar a los justos como a los pecadores, porque por los pecadores no vas a matar a los justos también. Eso lo entendemos nosotros, ¿no? Y fíjense lo que Jesús decía en el Evangelio, que la justicia de ustedes sea superior a la de los escribas y fariseos. La verdadera justicia no es solamente castigar el mal, la verdadera justicia es superar solamente el castigo para abrir al castigado a la salvación, a la conversión, a dejar de hacer el mal, como dice el Salmo. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Entonces, ¿qué le está diciendo en definitiva Abraham a Dios? No que no trate a los justos como a los pecadores, sino al revés, que trate a los pecadores como el justo. Y por eso va buscando ese mínimo de justicia en la ciudad. Si hubiera 50, los perdonaré. Y yo que soy polvo, ¿no? Escuchamos, ¿no? Y si hubiera 45, no lo haré. Y si hubiera 30, no lo haré. Y si hubiera 20, no lo haré. Y si hubiera 10, no lo haré. Y no hay justos. Y entonces, lamentablemente, se tiene que destruir la ciudad. Pero siempre está el principio, la misericordia. Por eso todos los números múltiplos de 5. Porque para que haya salvación, tiene que haber dentro de la ciudad. Por eso, fíjense, escuchamos, cuando Abraham dice, si allí hubiera, tienen que estar adentro. En nuestro corazón, hermanos, hasta el más malo, aunque sea por error, tiene algo de bien. Y por eso la salvación tiene que comenzar desde dentro. El bien, el germen del bien, está en la naturaleza humana, porque Jesús se encarnó. Y por eso todo proceso de salvación tiene que comenzar con un bien que hay. Es una lección humilde de oración que se comporta hasta Dios también con humildad y con benevolencia a través de la perseverancia. 50, 45, 40, 30, sí, perdonaré, no lo haré, dice Dios. La oración verdadera, perseverante, puede cambiar el corazón de Dios y en ese intento y en esa perseverancia también el corazón orante se va educando y vamos teniendo esos sentimientos de misericordia. No tratar al justo como el pecador, sino tratar al pecador como el justo.
No hay que combatir a la persona, va a decir San Agustín, hay que combatir al pecado, hay que odiar al pecado y hay que amar al pecador. La justicia con misericordia, una justicia que no busca solamente la retribución, una justicia retributiva, el castigo por el castigo, o vindicativa, sino que es una justicia que busca la sanación del corazón. Pero para que se sane ese corazón tiene que haber un bien, tiene que haber un plus de bien que se puede ir desarrollando y cubrir el mal. Y una pequeña y última reflexión sobre el Padre Nuestro. Tenemos la ocasión en el año litúrgico de repasar esta oración dominical y, bueno, conocemos, ¿no?, el propio del cristianismo, llamar a Dios Padre. En la época de Jesús, recuerden que uno de los delitos que se le acusa a Jesús es que se llamaba a sí mismo Hijo de Dios. Dios era el Padre de Israel, del pueblo, no de los individuos, y nosotros sabemos por la fe y por el bautismo somos todos hijos en el Hijo para la gloria del Padre. Pedimos que sea santificado su nombre, que venga su reino, y después hacemos 3 peticiones para nosotros. El pan nuestro, el pan material primero, porque si el cuerpo no está vivo, es como después de la catequesis larga del Evangelio, Jesús le dice a los discípulos, denle de comer. Él va a ser el pan de vida, pero primero alimenta el pan del cuerpo. Necesitamos la biología tenerla adecuada para poder recibir todas las enseñanzas de Dios. El pan, como va a decir también la teología de la Biblia, supersustancial, el homoousios, el pan de la Eucaristía, que es vital para la vida de la fe. Y del pan pasamos al perdón, entendido como principio de comunicación. Solo si hay perdón puede hablarse de pan compartido. En la versión de Mateo, que parece más antigua, se dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La versión de Lucas, que hemos proclamado en este ciclo, distingue, ¿vieron cómo he leído yo, cómo he proclamado? Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Ante Dios, pecados, en griego amartía. Ante el prójimo, deudas, como nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. Ofeilonti se dice en griego, ofeilémata, deuda. Esta petición de Lucas supone que lo que llamamos pecados ante Dios se puede traducir y se traduce en forma de deudas ante el prójimo. Por eso cuando pedimos a Dios que nos perdone los pecados, ofensas, blasfemias, orgullos, etc., tenemos que decirle que creemos en el perdón y que también nosotros queremos perdonar a los que nos deben algo. Por eso a mí, como a otros autores, para no citar uno muy tradicional, uno muy de avanzada, como un autor español que se llama Picasa, esta traducción que usamos en España y en Latinoamérica del Padre Nuestro me parece menos exacta. Picasso dice inclusive menos evangélica, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto está bien, pero tendríamos que seguir diciendo como nosotros perdonamos a todos los que nos deben algo, también en el plano económico y social, porque la justicia social es exigida al cristiano que tiene fe. Y no nos dejes caer en la tentación, o no nos introduzca, la tercera petición, en Seneikes Perasmón. El texto resulta difícil de traducir. Si el mein Seneikes se toma en forma activa, le decimos al Padre que no nos introduzca en la tentación. Lo normal sería que lo hiciera, como parece haberlo hecho en el principio, Génesis 2. Pues bien, nosotros, débiles humanos, le pedimos que no nos ponga a prueba, que no nos conduzca al peirasmos, que es la tribulación escatológica de los últimos tiempos, en la que debió entrar Jesús en el huerto de los olivos. Pero el texto se puede interpretar en clave permisiva, no nos hagas caer, no permitas que caigamos, como dice la traducción, en tentación. Se supone que hay tentación, que hay prueba, pero el Padre puede y quiere ayudarnos, por eso le pedimos que no nos abandone ni rechace en medio de la tentación. Sea como sea, las dos traducciones resultan parecidas,
Los orantes de Jesús se encuentran en la gran prueba final y piden a Dios que les libre de ella. ¿Por qué que les libre? Porque vuelvo a decir lo que comencé y termino. Está el misterio de la libertad, somos libres. Nosotros podemos decir que sí a Dios y nosotros podemos decir que no. Por eso Pablo dice la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Dios no nos quiere títeres, marionetas. Dios quiere que libremente vayamos a Él. Vamos a pedirlo esto al Señor en esta oración que rezamos tantas veces, entender la realidad del pan, del perdón, la realidad del mal, que también está en nuestro corazón. Y recordemos que la salvación es mucho más que escapar del castigo. La salvación es el comenzar ese proceso de curación interior que nos haga y nos transforme en verdaderos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Con las intenciones de la misa vamos a rezar en este fin de semana por los abuelos y los mayores. Es la segunda jornada que estableció el Papa Francisco. Pidamos al Señor también interiormente por todo lo que nos preocupa en nuestro corazón. Amén. Creo en Dios.